El título del mensaje de hoy es Origen de bendición. Dios, a vosotros, a mí, a aquel que posee el Evangelio, nos ha bendecido para ser origen de bendición. Si eres la persona que disfruta del Evangelio, si eres la persona que posee el Evangelio, te darás cuenta de que Dios no solo te ha dado la salvación, sino que te ha llamado para ser origen de bendición. Yo estoy seguro que esta obra se levantará también en tu vida. Como sabéis, ahora mismo estoy en Dallas, Estados Unidos. Me quedan todavía una semana por estar aquí y el sábado estaré regresando a Corea del Sur. He estado casi 2 semanas en México, donde he podido confirmar también muchas cosas. También pienso que Dios ha estado obrando y respondiéndome acorde a mi título de oración. Como dije también en el mensaje la semana pasada, pues continuamente estoy orando, Dios, dame el encuentro con los discípulos de evangelismo para hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? Ya que he entregado mi vida para hacer esto, Dios sabe que necesito los 5 poderes. No solo el mensaje y el poder espiritual, sino también la salud, también la economía, la sabiduría, pero también necesito además del poder espiritual, necesito los discípulos. Entonces, Dios obra a través de los discípulos. Las personas buscamos métodos, buscamos edificio, instalaciones, pero para Dios, su canal y su obra lo hace a través de las personas. Por eso, nuevamente, al ir al campo, he podido confirmar y llegar a la conclusión. Cuanto más salgo al campo, más me doy cuenta. Me doy cuenta que con que yo lo haga bien es suficiente. ¿Por qué? Ahora mismo no hay modelo de movimiento de evangelismo bíblico en el habla hispana. Una persona que se pueda levantar con el evangelio correctamente, con eso es suficiente. Una persona que pueda comenzar con el evangelio, una iglesia que pueda orar con el evangelio, es suficiente. Dios no necesita muchas personas. A través de una persona puede cambiar toda una región, puede cambiar toda una nación. Ya lo ha hecho a lo largo de la historia. Por eso os bendigo para que hoy os podáis estar aferrando a la palabra. Origen de bendición. Dios dijo a Abraham, sal de tu casa y tu parentela. No te está diciendo, deja a tus padres, independízate. No le estaba diciendo eso. Abraham fue una persona que nació en una familia idólatra. Dios le estaba diciendo a Abraham, deja todo eso, todo lo físico, todo lo carnal, y vuelve a Cristo. Deja todo lo físico y mira el Evangelio. Aférrate al pacto, pon tu corazón en esto. Tu pensar, tu pensamiento, tu corazón, ponlo donde yo lo estoy poniendo. La evangelización del mundo. Ese es el Canaán del Antiguo Testamento. Hoy, la evangelización del mundo. Por eso Dios te bendecirá. Si yo soy la persona que vive para ello, me vuelvo la persona de origen de bendición. Porque nosotros hemos recibido esta bendición de ser origen de bendición. De verdad, tenemos que aferrarnos al pacto y poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Entonces Dios continuamente obrará y nos traerá la respuesta. Hay muchas iglesias, hay muchos creyentes, pero no tantos que hayan entendido el Evangelio. Lo disfrutan y hacen nosotros hemos de disfrutar el Evangelio y hacer el movimiento evangelismo bíblico. Esta vez, al ir a México, pues tengo varios títulos de oración. Primeramente, estoy muy agradecido porque veo que Dios está levantando muchos discípulos allá donde voy. No porque yo vaya, sino que al ir he podido confirmar esto, que Dios también está haciendo su obra en diferentes lugares y que ha preparado esos discípulos que van a predicar el Evangelio y discípulos que van a hacer el movimiento de evangelismo bíblico. A través de la Universidad de Remanentes, este contenido para hacer el evangelismo bíblico
pues se está compartiendo, está siendo restaurado. Y Dios me ha guiado en medio de su plan. Por eso, de verdad, puedo darle gracias a Dios por el lugar donde estoy. Puedo darle gracias a Dios por usarme como me está usando y por guiarme donde me ha guiado. Si poseemos el Evangelio y disfrutamos del Evangelio, ¿qué ocurrirá? Así como cuanto más voy al campo, yo me di cuenta del poder que tiene el Evangelio. Entonces, yo me di cuenta de que todo realmente es por gracia, que no depende de mí, sino que es por gracia de Dios. Que todo esto que estoy viviendo no comienza en mi vida. Si realmente habéis entendido el Evangelio, tenéis que llegar a esta conclusión. Cuando os va bien o incluso cuando os va mal, no es por vuestra culpa. Tu problema no es tu problema, sino que es gracia de Dios. Cuanto más voy al campo, más me di cuenta que yo pueda estar disfrutando esta bendición de estar dentro de Cristo, de ver cómo Dios obra en el campo, no comienza en mí, sino que comienza desde Dios en mi vida. Es por gracia. Si no es por la gracia, uno no puede recibir la salvación ni siquiera conocer a Dios. Por eso en Efesios 1, del 3 al 10, dice la palabra de Dios que Dios te ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto es gracia, no es que tú lo hayas escogido, no es que tú hagas las cosas bien, no es que hayas hecho algo para merecer esto, sino que desde antes de la fundación del mundo Dios te había preparado y llamado para hacer esto. Por eso Dios te usa. No es ni siquiera por las personas que tienes alrededor, sino que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y para que ese horario venga a tu vida, Dios te da el encuentro. Eso es lo que hace Dios. Te da el encuentro de bendición con el evangelista, te da el encuentro de bendición con con la persona que Dios ha puesto para bendecir tu vida, para que entres dentro del evangelio. Ese es el horario de Dios que viene a tu vida. Cuanto más voy al campo con este evangelio, más puedo ver cómo Dios lo ha preparado todo y cómo Dios está obrando. Entonces, aunque se levanta más obra, yo personalmente me siento más pequeño delante de Dios. Aunque más obra se levanta, más me doy cuenta de que es la gracia de Dios, el poder de Dios, que yo no puedo hacer esto, que yo no tengo ese poder, pero que Dios lo está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre en mi vida? Que el yo desaparece. Cuanto más reconozco y me doy cuenta de que es por gracia, el yo empieza a desaparecer. Entonces te das cuenta de que Dios te ha dado esa gracia para poder creer. A través de la fe recibimos la salvación. Sabemos que la salvación viene por fe. Como dice en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque habéis creído en el corazón, hemos recibido esa gracia de confesar para salvación. En Romanos 10:17, ¿qué dice la palabra de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otros versículos habla de que esta palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, es oír la palabra sobre Cristo, quien es el Verbo. Entonces, Dios nos ha regalado su gracia. No solo eso, me ha dado su gracia para poder creer en Él. Así como he creído en Él, he recibido la salvación. Así como oigo de la palabra de Cristo, recibo la salvación, pero también mi fe aumenta. Esta fe viene por escuchar la palabra de Cristo. Dios tiene que darte gracia para entender a Cristo primeramente. Esta fe no viene de ti. Si lo crees, es porque Dios te ha dado gracia para creer. Entonces te das cuenta y empieza a desaparecer en ti lo mío. Lo mío. Ya no hay yo, sino que es la gracia de Dios.
Ya no es lo mío, sino que por fe, a través de la fe. En otras palabras, ¿quién era yo? Es reconocer y darte cuenta de que yo era esa persona separada de Dios, que no conocía a Dios, que vivía bajo Génesis 3 del 1 al 5, separado de Dios, sin conocer a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que por cuanto todos venimos del pecado de Adán, como todos hemos nacido de las generaciones de Adán y Eva, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Ese era yo. Todos estábamos en ese lugar. No podemos disfrutar, ni conocemos a Dios, ni podíamos disfrutar realmente de la obra de Dios en nuestra vida. Ni lo podíamos alcanzar por nosotros mismos. Como teníamos el pecado en nosotros, que no comenzaba en mí. Por supuesto que cometemos pecado de las acciones en nuestro día a día. Por supuesto que nuestros ancestros, a través de la idolatría, al igual que Adán, igual que Abraham, eh, vivían bajo idolatría. Pero tenemos el pecado que todo hombre tiene, con el que todo hombre nace, que es el pecado de Adán y Eva. Por causa del pecado, por cuanto todos estamos en medio de ese pecado, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Es más, estamos atrapados bajo maldición y condenación. Por eso en Juan 8:44 dice que el que está en pecado, el que practica el pecado, el que está en pecado, es del diablo. Ese era el estado donde yo estaba, atrapado por Satanás. De esta forma, yo vivía y me esforzaba, pero nada podría ser respuesta. Tú y yo éramos así. Por eso Dios tenía que darnos gracia para creer en Cristo, porque solo a través de Cristo, solo a través de tu fe en Cristo, puedes salvarte. Eso es gracia de Dios. A través de Cristo podemos salir de este estado. Como dice en Filipenses 4, del 6 al 7, al desaparecer lo mío, te das cuenta que Dios empieza a guardar tu corazón y tu pensamiento. Esto es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque no la puedes alcanzar por ti mismo. La salvación viene por gracia. Por gracia sois salvos a través de la fe. Creyendo en que Jesús es el Cristo, uno ha recibido la gracia de poder ser salvo. Y esa fe no es de vosotros, sino que Dios os la ha dado. Es un regalo, es don de Dios. No hay nada que yo pueda hacer o alardear sobre mi salvación. No puedo alardear ni de mi salvación, ni de cómo Dios me usa. ¿Por qué? Porque no es mío. No soy yo, es Dios. Es regalo de Dios. Como dice en Efesios 2, del 6 al 10. Es regalo de Dios para que nadie se gloríe. Solo Él es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué desaparece? Mi éxito. Te das cuenta que mi vida, tu vida, es por gracia. Que así como mi fe va creciendo, yo voy viendo la obra de Dios en mi vida. Entonces desaparece mi éxito. No es mi éxito. No vivo para mi éxito. Es caminar el camino que quiere Dios que yo camine. Es que mi vida está en el lugar que Dios desea. Este es el verdadero éxito. No el que me vaya bien, sino que yo esté en el lugar que Dios desea. Que yo esté haciendo o viviendo una vida que Dios quiere. Desde antes de la fundación del mundo, Él te ha llamado, te ha preparado para hacer la evangelización del mundo. Entonces, que mi vida esté cumpliendo esa función, que mi vida esté en medio de su obra, esté en el lugar que Él quiere, es el verdadero éxito. No es encontrar lo mío, no es que me vaya bien, no es el yo, hacer lo que yo quiero, sino que al estar en el lugar que Dios quiere para mi vida, ahí encuentro el verdadero éxito para mí.
Por gracia, después de entender a Cristo, hemos recibido la salvación. Esta vez, en este viaje donde he estado en México, ahora estoy en Dallas, pues he podido ver que hay muchos creyentes, muchos que creen que Jesús es el Cristo, pero no cambian. Van a la iglesia, pero no cambian. En otras palabras, no pueden solucionar ¿el qué? Su problema espiritual. La gente cree en Dios, va a la iglesia, se congrega, tienen sus tiempos de oración, conocen muy bien los versículos bíblicos y la palabra, pero es un conocimiento. No ha empezado en ellos la obra de esta obra de la gracia de Dios. No ha empezado en ellos el cambio. Pero hay un horario que Dios trae a tu vida para este cambio. A través de un problema, a través de una circunstancia. Como no pueden solucionar su problema espiritual, continuamente sufren por situaciones que no pueden solucionar ellos mismos. ¿Por qué? El que está obrando ahí detrás es Satanás. Sufren, pero no saben por qué. Me he encontrado mucha gente así, creyentes, que van a la iglesia, pero que viven una vida afligida espiritualmente. El no creyente, por supuesto. Si compartís un poco el evangelio en el campo, os dais cuenta. Hay muchísima gente afligida espiritualmente y no sabe por qué. Sufren de pesadillas, sufren por un problema que cualquier persona que lo vea se da cuenta. Es un problema de Satanás, es un problema de los demonios, es un problema espiritual en su vida. Y no saben cuál es su problema. Están siendo afligidos de esta forma espiritualmente por Satanás y la obra de los demonios y no saben cuál es su problema. Por eso lo que le viene es el sufrimiento mental. Su pensamiento y corazón se dividen. Quieren, pero no pueden. Lo saben, pero les duele y siguen sufriendo. Por esto se obsesionan por situaciones, se obsesionan por un cambio, se obsesionan por cierta respuesta que piensan que necesitan, pero que realmente Dios no se la está dando. Se obsesionan por lo que dicen los demás, lo que me hacen los demás, lo que piensan de mí. Por esto sufren más y más y un día caen en depresión, ansiedad. Si esto se profundiza más, esquizofrenia, ataques de pánico. Un día ya no pueden vivir socialmente, ya no tienen vida social, no pueden trabajar por su estado mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un día no pueden controlarse. Saben que no está bien, pero su cuerpo actúa de una forma que ellos mismos no quieren. No pueden controlarse a sí mismos, no controlan tampoco su ira. Esto es lo que les viene por este sufrimiento mental. Llegan a tal punto que no controlan su ira, no controlan su genio. Hay mucha gente así en el campo, cada vez más, cada vez habrá más, porque cada vez el problema espiritual se está agravando más, va a velocidades mucho más rápidas. Para evadir esto, ¿hacia dónde van? Hacia la adicción. Para evadir esto, para salir de aquí, intentan encontrar una respuesta o salir de esa realidad cayendo en adicciones. Esto es lo que he visto esta vez también en el campo de México. Por eso yo se lo dije a la chica con la que me pude encontrar en México en esta ocasión. Una chica joven, de 30 y pocos años, pero con un problema de alcohol. ¿Qué le dije? Tu problema no es tu problema. Tu problema no comienza en ti. Tu problema no comienza de porque cierta circunstancia, situación, cierta situación te ha dejado este problema o ahora el resultado de tu vida es así o tienes que vivir así por tal persona. No comienza ahí tu problema comienza mucho antes, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Con lo que tú sabes, con tus conocimientos, con las personas que te rodean, no puedes solucionar este problema espiritual. Conocen a Dios, creen en Dios, vas a la iglesia, pero continuamente puede que estés oprimido.
Ayer estaba trabajando aquí en la Universidad de Remanentes y resulta que una chica que trabaja en la oficina me decía, está madrugando mucho estos días, claro. Y me decía, es que eh, ayer, o sea, trasnocha, ¿no? Porque como quedan pocos días para que empiece la conferencia, hoy llega el Pastor Río también, preparando papeles, horarios, etcétera, ¿no? Y decía, es que, Toñín, yo ayer escuché, estaba en la oficina y me quedé medio dormida, ya era las 3 de la mañana y escuchaba voces, escuchaba como a un niño, a un bebé llorar. Dice, yo me fui corriendo asustada y orando y llegué a casa y dice, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Si yo sé que Cristo es la respuesta, si yo sé que Jesús es el Cristo, pero se siente afligida. Claro, digo, puedes ir a la iglesia, puedes conocer el Evangelio. Aun conociendo el Evangelio, aun yendo a la iglesia, puedes vivir incluso oprimida. Jesús es el Cristo, ¿no lo sabe? Claro que lo sabe. Lo sabe, pero con lo que ella sabe no puede solucionar su problema espiritual. ¿Por qué? Es por gracia. Ahí te das cuenta. Aun sabiéndolo, no puedes solucionarlo. ¿Por qué? Dios ha de darte la gracia. Por eso, no es con lo que sepas, sino tu estado espiritual. ¿Cuál es su estado espiritual? No tiene victoria en el culto. ¿Cuál es su estado espiritual? Lo sabe, pero no lo disfruta. Está llena de otras cosas. Tenemos que recibir esa gracia de Dios, porque no reciben gracia, viven atrapados bajo el problema espiritual, sufriendo con el sufrimiento mental y después le viene la enfermedad, problemas en su vida. Continuamente sufren por esto, porque no tienen la respuesta en su vida y buscan la respuesta en el encuentro con alguien. A ver qué me dice esta persona. Ahí es cuando empiezan a malinterpretar cuál es la respuesta. Ahí es cuando empiezan a tener una relación personal con alguien esperando que esa persona sea la respuesta de su vida. Y ya llega un día que se casan y empiezan a sufrir incluso más. ¿Por qué? Porque es por gracia. El esforzarse por intentar solucionar esto es la religión. Pero la Biblia nos dice que tú no puedes solucionarlo. Por eso es Dios el que descendió. Dios descendió y fue a buscar a Moisés. Dios llamó a Adán cuando estaba en pecado. Adán, ¿dónde estás? Porque Adán no podía llegar a Dios. Fue que Dios el que vino a buscarle. Dios te ha dado a Cristo para que creas en Él y creyendo en Él recibas la salvación. Que puedas creer que Jesús es el Cristo es el mejor regalo y gracia que has recibido. Por este Cristo eres origen de bendición. Hoy tenéis que entender esto. Soy origen de bendición por este Cristo, porque puedo hablar de este Cristo que es la respuesta al hombre. Al darte cuenta de que por gracia puedes creer y recibir la salvación, empiezas a recibir sanidad a tu problema espiritual. Por eso, punto número 1. Dios os ha llamado como origen de bendición. ¿Quién son estos? Aquellos que están en la corriente del Evangelio. Tú has recibido la bendición original de Dios, la bendición de ser origen de bendición, de estar dentro de esta corriente del Evangelio. Tú eres esta persona que Dios te ha dado la gracia para entender este Evangelio. La gente se está perdiendo buscando una respuesta o piensa que la respuesta está en otros lugares. Hace unas semanas veíamos a través del mensaje del púlpito que en la Biblia hay dos corrientes, desde Caín y Abel. Aquellos que Dios da de su gracia para que se aferren al pacto. Aquellos que son origen de bendición y aquellos que no tienen esta corriente. Dios te ha llamado para que en esta época restaures la corriente del Evangelio. Dios te ha llamado como el Abraham de esta época, donde era una época donde todo el mundo, después de la Torre de Babel, habían perdido el pacto. Dios llamó a Abraham, sal y deja todo esto.
¿Qué haces tú en medio de idolatría? ¿Qué haces tú poniendo tu corazón, tu pensamiento en otras cosas que no es el Evangelio? Abraham, sal de ahí y ve donde yo te mandaré. Para ir donde él te mandare. No le dijo, ve a tal sitio, ve a tal ciudad. No, ve donde yo te mandare. Para llegar ahí, ¿qué hacía falta? Fe. Creer en que Dios te va a guiar hasta ahí. Y esa es nuestra vida de fe. Dios te ha llamado como el Abraham de esta época para que restaures esta corriente del Evangelio. ¿Qué haces poniendo tu corazón, tu pensamiento en otras cosas que no es el Evangelio como los demás? Ni que hubiera respuesta ahí. Si es que es por gracia, ¿no te has dado cuenta que solo es por gracia, por fe, y esto es un regalo de Dios? Vive poniendo tu vida en esto. Si esta es la bendición de Dios, si esta es la corriente del Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Poner mi corazón solo en esto, la corriente del Evangelio. ¿Cuál es la corriente del Evangelio a la que Dios te ha llamado? Dios en cada momento siempre daba el Evangelio, pero el Evangelio es que se perdía continuamente. Lo perdían. Adán le dio la palabra de Dios, pero la perdió. Entró el pecado en su vida. Y antes que el castigo, antes que cualquier condenación o condición, Dios que le dio la respuesta, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Le estaba hablando de Cristo. En Cristo vas a vivir. ¿Qué haces poniéndote el delantal con las hojas de la higuera? Quítate eso, con eso no vas a solucionar tu problema del pecado. No hay ningún esfuerzo ni nada que tú puedas hacer para solucionar esto. Y fue Dios quien los vistió con pieles. Para hacer pieles hay que derramar sangre, para matar un animal para hacer las pieles. Le estaba explicando que es a través de la muerte que el pecado es perdonado. Dios abrió el camino al hombre que se quebrantó. Cuando perdió el camino, Dios siempre vino y abrió el camino. Nuevamente perdieron el evangelio y cayeron en esclavitud en Egipto. 400 años de esclavitud en Egipto, y a través del sacrificio de sangre, poniendo la sangre del cordero en las puertas, Faraón cedió y pudieron salir de Egipto. ¿Qué significa Egipto? La oscuridad, el problema espiritual. ¿Qué significa Faraón? Satanás, quien tiene el control sobre el pueblo de Dios y lo tiene atrapado y no lo deja escapar de su condición. Son sus esclavos. Dios levantó milagros, grandes respuestas. Obró grandemente, sí. Hasta 9 milagros hizo. Pero hasta que no pusieron la sangre en los marcos de las puertas, Satanás no se quebrantó. La oscuridad no se quebrantó. Faraón no cedió. Por esto, Dios obró de esta forma. En el momento que pusieron sangre en los marcos de las puertas, Dios obró el milagro. Esta es la corriente del pacto. Siempre que se aferraban al Evangelio. En Isaías 7:14. He aquí, la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios daba este Evangelio, pero continuamente lo perdían. Por eso eran esclavos de Egipto, cautiverio en Babilonia, colonizados por Roma. Satanás obra siempre para que no vean y entenebrece el entendimiento del hombre, para que no entienda el Evangelio. Pero Dios te ha llamado dentro de esta corriente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Poner mi corazón dentro de esta corriente, mi pensamiento dentro de esta corriente. Dios te ha llamado como el Abraham de esta época. Pasaron más de 700 años hasta que Pedro pudo de nuevo confesar: Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy no pienses, esto es lo de siempre. También está predicando lo de siempre. No pienses esto. ¿Por qué crees en Jesús? Porque Él es el Cristo. ¿Por qué tienes que creer en Jesús? Porque necesitas a Cristo. ¿Por qué necesitas a Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido de Dios, verdadero profeta, sacerdote y rey. Ese es el significado de Cristo. Tú necesitas un profeta, un sacerdote y un rey. ¿Por qué necesitas a Cristo?
Si no es por Cristo, nadie puede llegar a Dios. Si no es por Cristo que vino como verdadero profeta, nadie puede llegar a Dios, no puedes llegar a Dios. Si no es por Cristo que hizo su sacrificio como verdadero sacerdote, si no es por Él, no puedes salir de la condenación del pecado. Si no es por Cristo que vino como verdadero rey, mi problema espiritual no se soluciona. Si no es por este rey, la oscuridad, Satanás, no me deja. Solo Cristo tiene el poder para solucionar esto. ¿Quién es este Cristo? Si es Buda, diríamos Buda es Cristo. Si es Mohammed, diríamos Mohammed es Cristo. Si es María, diríamos María es Cristo. Pero no, este Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Solo Jesús cumple con los requisitos para ser el Cristo. Para que Jesús pueda ser el Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Él tenía que vencer la autoridad de Satanás. Tenía que ser capaz de vencer la autoridad de Satanás. Por eso la palabra de Dios en 1 Juan 3:8 nos dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. No puede ser Cristo algo o alguien que no puede vencer a Satanás, que no tiene autoridad sobre Satanás. Ciertamente, tenía que venir en forma de hombre para salvar al hombre. Sin embargo, no tenía que tener pecado como el hombre, nacer sin pecado. No solo eso, sino que no tiene que ser descendiente de Adán. Por eso nació de una mujer virgen. ¿Por qué? Porque no podía nacer con el pecado original con el que todos nacemos. Por el precio del pecado tenía que morir por todos tus pecados, nuestros pecados. Y como evidencia de que es Dios, ciertamente tenía que resucitar. No hay nadie en el mundo que cumpla con estos requisitos, solo Jesucristo. En el momento que tú crees y entiendes esto, en ti empieza el cambio. Empiezas a recibir una sanidad espiritual, mental y física. En el momento que tu vida entra dentro de esta corriente del Evangelio, empiezas a recibir esa sanidad espiritual, mental y física esencial para poder hacer la evangelización en el mundo. Si he recibido salvación, ¿por qué Dios permite problemas en mi vida? Si he recibido salvación, ¿por qué tengo que sufrir de esta forma? Dios te está cambiando. Dios ha comenzado la obra de sanidad en tu vida. Dios te ha dado Cristo y te ha llamado en medio de esta corriente. ¿Qué quiere primero en ti? Que recibas esa sanidad espiritual. En el momento que me encuentro con Dios, en tu encuentro con Dios, ahí recibes la sanidad espiritual. Cuando te encuentras con Dios, empiezas a entender que tu problema no es tu problema. Hasta ese momento, todo es mi problema. Mucha gente, es por mi culpa. Es que yo actué de esta forma. Es que yo hice esto. Es que yo hice lo otro. No, tu problema no es tu problema. Tu problema no comienza en tal situación o en lo que esta persona, en el momento que esta persona te hizo esto, en tal acontecimiento en tu vida, no. Empieza mucho más atrás. Eso es un resultado. Eso es algo que ha ocurrido, un acontecimiento en tu vida, pero tu problema, has nacido con él. Tu problema es quién es tu dueño, quién te está dominando. Tu problema es que no puedes disfrutar de que Dios está contigo, porque no lo está, ni lo conoces. Por eso Dios tenía que darte de su gracia, para que puedas creer en Él y de esta forma encontrarte con Él. Por el pecado que hay en ti, continuamente viene sufrimiento y dolor. No eres pecador porque has pecado. Tienes que entenderlo hoy. No eres pecador porque has pecado. Has nacido con el pecado. Has nacido en esa condición. Por eso ya tenías el problema mental. Has nacido con el problema mental. Desde que naces, en tu línea familiar, a través de tu línea familiar, desde tu niñez, acorde a cómo te has criado, acorde a tu personalidad, con las heridas que has recibido desde pequeño. Con todo esto se ha creado un problema mental, un dolor, un sufrimiento mental. Esto me viene sin yo escogerlo, sin yo haberlo escogido. No es porque lo has hecho mal, está en el hombre, en el ser humano.
Esto la gente no lo sabe. Los padres no lo saben. Por eso no se lo enseñan a sus hijos. En el colegio no te lo enseñan tampoco. El esposo no sabe esto de su mujer, pero se enamoran y un día se casan. Y cuando pasa un tiempo es cuando empiezan los problemas. La mujer no lo sabe de su esposo. Ni siquiera entre los hermanos. Han crecido juntos, bajo una misma educación, en un mismo hogar. Y entre los hermanos tampoco conocen esto. Las familias no se conocen. Y un día aparece el problema. ¿Por qué mi hija hace esto? ¿Por qué mi hija actúa así? ¿Qué le pasa a mi hermana? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué vive así? No tienen la respuesta, creen en Dios, van a la iglesia, saben Cristo, Jesús es el Cristo, pero no lo ven. No lo ven, no lo saben. No creen que Dios pueda obrar. Por eso tienen que hacer algo para cambiar a la otra persona. Saben que Cristo es la respuesta. Saben que Dios lo puede cambiar, pero no lo creen. Por eso tengo que hacer yo algo. Por eso le tengo que decir a esta persona. Por eso tengo que actuar para ver si cambia esta persona, a ver si se da cuenta y cambia. Ni aun dándose cuenta la gente no cambia. ¿Por qué? Es por gracia de Dios. Si lo crees, empiezas a cambiar. Si empiezas a creer que es por gracia, empiezas a cambiar. Entonces, al ver a otros, los entiendes. Y puedes aceptarles y puedes esperarles. No odias a otros, empiezas a orar. No peleas con ellos, sino que haces la batalla espiritual. Y cuando se derrumba la oscuridad, ves que viene un horario a su vida donde tiene oídos para escuchar, oídos para oír, y le puedes compartir la respuesta. Y en el momento que le compartes la respuesta, Dios obra en ese momento y cambia a la persona. Comienza el cambio. Como esto no lo disfruta ni lo ve el creyente en su día a día, ni en su campo, ni en sus familias, pelean. Y las familias máximas se van rompiendo. Si uno entiende esto, no odias a otros, empiezas a orar por ellos y empiezas a esperar. No peleas con ellos, empiezas a hacer la batalla espiritual para que este horario venga. ¿Cuál es el problema? Cuanto más cerca estás de alguien, más conflictos te vienen de esa persona. Continuamente se pierde el Evangelio, pero Dios te ha llamado dentro de esta corriente el Evangelio. Mira las iglesias en Europa y Estados Unidos. Solo quedan los edificios, son museos. En Europa vienen de todas partes del mundo a ver las construcciones, son museos. ¿Por qué? La iglesia no es respuesta para la sociedad. La iglesia no es respuesta para los jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha perdido el Evangelio. Igual que en cada época. Por eso Dios te ha llamado como el Abraham de esta época. Este Evangelio te ha venido a ti. Dios te ha llamado desde antes de la fundación del mundo y te ha guiado en medio de este Evangelio. Te ha llamado al igual que Abraham, para que en esta época salves al mundo, la evangelización del mundo. No solo te ha dado esta corriente, sino que te ha dado la corriente de oración, el reino de Dios. Dios te ha llamado como aquel que puede orar por el mundo, aquel que puede orar por las almas. Donde estáis vosotros, podéis orar. Y Dios obra allá hacia donde oráis. Hoy estáis en vuestra casa y Dios levanta la obra por vuestra oración en México, en Estados Unidos, allá donde yo estoy. Habéis estado orando por mí mientras yo hacía este viaje y Dios continuamente donde yo iba y estaba orando. Pensar en esto. ¿Dónde está Dios ahora mismo? ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo? ¿Está en ti? Entonces, sentirte conectado a Él es lo más importante.
Para sentirte conectado a Él, solo tienes que poner tu corazón y pensamiento en la corriente donde Él está obrando. Dios está haciendo algo. Está en un lugar, está haciendo algo. Pues con poner mi corazón, mi pensamiento en la corriente de donde Él está obrando, te vas a sentir conectado a Él. Está vivo, ¿verdad? ¿Qué hace? Está obrando centrado en la salvación de las almas y el evangelismo. Entonces tu corazón y pensamiento, ponlo en esto. Ponlo en esto y te sentirás conectado a Dios. Entonces te vendrán las respuestas. Si Dios me ha llamado y me ha llamado de una corriente de perdición, me ha llamado a la corriente del Evangelio, me ha dado de su gracia para poder creerle en Él. Simplemente poniendo mi corazón y mi pensamiento en lo que Él está haciendo, en su deseo, en su obra, Dios va a empezar a obrar en mi vida. Entonces te vendrá la respuesta. Acorde a esta respuesta, podrás edificar algo para el Evangelio. Solo siguiendo la respuesta. Dios te irá mostrando el camino por el que has de caminar. Si Dios te abre la puerta, pues vas. Si no, pues esperamos. Pero porque quieres abrirla tú, es que te derrumbas. Cuando oras, Dios responde. Se levanta la obra del Espíritu Santo y simultáneamente se derrumba la oscuridad y se establece el reino de Dios. Como la gente no entiende el Evangelio, no ha recibido el Evangelio, no puede disfrutar de la bendición de la oración. Si no disfruto como no disfrutan de esta bendición, como no les funciona, ¿qué hace la gente? Se va a la meditación trascendental, separado de Dios, bajo la condenación del pecado, para alcanzar su éxito. Entran a meditar, empiezan a meditar. Vacía tu mente, encuentra tu yo interior. Parece que algo que es muy beneficioso, pero te lleva a una mayor destrucción. Esto es lo que hace la masonería, los Freemasons. ¿Qué dicen? ¿Que en Cristo recibes la salvación? No digas tonterías. Despierta tu espíritu, despierta tu yo interior, encuentra tu yo interior. Cree en ti mismo. De ti puede nacer un poder sobrenatural, un poder que te hace conseguir tus metas, tus objetivos. Parece que es algo bueno. Eso es lo que hace la meditación trascendental. Créetelo, cree en ti, tú puedes. Cristo. ¿Cómo que Cristo? Sí, que Dios es bueno y te va a bendecir, anda ya. No conocen el Evangelio. Por eso, como no conocen el Evangelio, no disfrutan de la oración. Y como no disfrutan de la oración, caen en la meditación en esta época. Tú has recibido el Evangelio y tienes la bendición de la oración, pero si el creyente pierde la palabra y no sabe orar, no tendrán la victoria y frente al no creyente perdemos, fracasamos. Por eso el no creyente mira para abajo al creyente. ¿Por qué? El creyente no está recibiendo respuestas. ¿Por qué no está recibiendo respuestas? ¿Por qué Dios no va a bendecir al creyente? Porque su corazón y su pensamiento se ha alejado de lo de Dios. Ya no que crean en Cristo, no, que creerán en Cristo. Levantarán sus manos el domingo y dirán, Jesús, te amo. Pero su corazón y su pensamiento no está en lo que Dios está haciendo. Por eso Dios no obra. Dios te ha llamado para restaurar esa corriente del Evangelio y te ha guiado en medio de la corriente de la oración. ¿Qué es esto? Si Dios te ha llamado para restaurar el Evangelio dándote a Cristo, simplemente pon tu corazón, tu pensamiento en lo que Dios está haciendo y verás cómo Dios trae respuesta a tu vida. Yo he visto cómo Dios cambia los corazones cuando oramos, cómo Dios obra. De verdad, no planees, no hace falta planear. No te preocupes por tu futuro. Si empiezas a disfrutar de esta bendición, podrás hacer lo que a otros no le funciona. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Solo pon tu pensamiento y corazón en esto. Entonces, Dios abre las puertas. La meditación trascendental y la meditación en la palabra es diferente, completamente opuesto.
La meditación trascendental está centrado en el yo, en mi éxito. Meditan para que me vaya bien. La meditación en la palabra es la que disfruta el creyente aferrándose a la palabra, al pacto, y entran dentro de Dios. Eso es lo que hace la meditación, que pone tu vida dentro de Dios, dentro de los planes de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Tu pensamiento, tu corazón, tu mentalidad empieza a cambiar, empieza a ser sanado. Esto está esto está conectado a tu alma y tu alma está conectado al trono de Dios. En este momento que yo disfruto de la oración, ¿qué ocurre? La oscuridad es quebrantada y así como se quebranta la oscuridad, el reino de Dios se establece. Cuando oro se levanta la hora del Espíritu Santo y según está obrando el Espíritu Santo, simultáneamente la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece en tu vida. Tu pensamiento, en ese momento tu pensamiento, tu corazón empieza a cambiar. En el momento que oras, Dios obra sobrepasando el tiempo y el espacio. Tenéis que creer en esto. Entonces, allá donde estás, la luz es resplandecida a las 237 naciones. El poder del trono se manifiesta en todas las naciones. Si yo no soy importante, si yo estoy aquí en un pueblecito, sentado con mi trabajo, ocupado, ya con mi familia, mi trabajo, no. Tu oración sobrepasa el tiempo y el espacio. Por tu oración, la luz es resplandecida a las 237 naciones. Solo permanece en esta corriente de respuestas a la oración. Si Dios obra, es fácil. El problema es que no vemos cómo Dios obra. Entonces, no sabemos qué hacer. Por esto vamos de aquí a allí y me apunto a escuchar esto, lo otro, a ver este mensaje, el otro mensaje. Y un día piensas, ¿y si voy a Corea? ¿En Corea funcionará? Venga, pues a Corea. Sin entender esto, sin experimentar esto. Yendo a Corea no está la respuesta. Puede que ahora no te funcione, pero está bien. Puede que ahora no tengas respuestas. No pasa nada si puedes orar de esta forma. Simplemente permanece en esta corriente. ¿Quién tú eres? Sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mandaré. Aunque no te vengan respuestas hoy día, si tú tienes esta identidad y estás aferrado a este pacto y estás dentro de esta corriente de oración, está bien. Después verás cómo Dios empieza a obrar. Por eso a este hombre que yo me he encontrado en México, que lleva en una iglesia de Darapán muchos años, que está escuchando el Evangelio, Jesús es el Cristo, que ha ido a Corea incluso a entrenar, pero le he tenido que ayudar a que acepte a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque lo ha escuchado, lo ha entendido, porque lo ha oído y lo ha leído, lo sabe, pero no lo ha recibido. Por eso en Job 42:5, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El creyente lo ha oído, lo sabe porque lo ha leído, pero tiene que venir ese momento donde tus ojos lo empiezan a ver, no de oídas, sino que lo empiezan a ver. Dios te está guiando por ese itinerario, porque quiere usarte, porque te ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Abraham, sal de tu casa y tu parentela. Desde ese momento comenzaron los problemas en Abraham. Desde ese momento todos los conflictos. ¿Por qué? Porque es por fe. Conocemos a Abraham como el hombre de fe. No tenía fe, era muy incrédulo. Pero Dios lo cambió a la fe. Eso es la gracia de Dios. Dios me ha guiado para ser origen de bendición en esta corriente. Si concuerdas en el título de oración, lo concuerdas en todo. Si tu corazón, tu pensamiento está en el lugar donde Dios tiene el interés, concuerdas en todo con Dios. Viajando te encuentras con gente de todo el mundo. Yo que viajo mucho. El habla hispana que es tan rico en culturas. Cada nación también tiene sus características. Yo me encuentro con personas aquí en México
con las que me siento más cercana que en España. ¿Por qué? No es personalidad o cultura. Si concuerdas en títulos de oración con una persona, concuerdas en todo. Aunque no la conozcas bien, si su corazón y el tuyo es el mismo, es muy fácil ir juntos. Si concuerdas con Dios en tu título de oración, concuerdas en todo con Él. Por eso la persona que más cómoda me hace a mí, que me es más cómodo estar, es con aquellos que concuerdo con el título de oración, que concuerdo con el color del Evangelio. ¿O pensáis que solo se acercan las personas que tienen interés en el Evangelio? Se acercan muchas personas con muchas motivaciones, por si les puedo ayudar, por si les puedo conectar a alguna iglesia en Corea del Sur, por si les puedo de alguna forma encontrar algún apoyo para que puedan ir a Corea. Mucha gente que se acerca con sus motivos y conmigo no concuerdan de esa forma. Pero el que tiene el mismo título de oración, aunque no le conozca mucho, aunque le conozca de hace poco, concuerda como si fuera mi hermano. En México eso le dicen carnal. ¿Qué pasa, carnal? Lo he aprendido en este viaje. Es mi carnal, como más que mi hermano. Que es mi carne, es mi cuerpo. Vosotros tenéis que ser así con Dios. Aunque físicamente no estemos juntos, nuestra iglesia ha de ser así, dentro de la corriente del Evangelio, dentro de de la corriente de la oración. Yo soy vuestros pies. Tendríais que ir a México, no vais vosotros, pero voy yo por vosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Eso es la iglesia. A veces soy vuestra boca, hablo por vosotros. A veces oro por vosotros. A veces soy vuestros pies, voy por vosotros. Tienes que creer que se levanta la obra y solo camina en la corriente de Dios. Tu pensamiento y corazón, ponlo en esto, entonces Dios obra de esta forma. Si saboreas esto, se vuelve tu naturaleza. La gente está sufriendo. En medio de este sufrimiento mental, beben alcohol, te vuelves alcohólico. En medio del sufrimiento mental, con tu problema espiritual, tomas drogas, te vuelves adicto. Dios te ha llamado para restaurar esta corriente del Evangelio y te ha dado la evidencia, la obra. Te ha llamado dentro de esta corriente de evangelismo, dentro de la evangelización del mundo. Para restaurar esta corriente que se perdió, Dios llamó a Abraham de una época después de la Torre de Babel, donde el hombre decía, levantemos nuestros nombres, construyamos una torre, gente de renombre, construyamos una torre para llegar al cielo. ¿Quién necesita a Dios? De en medio de esa idolatría, Dios llamó a Abraham, sal de tu casa y tu parentela, restaura esta corriente. No tenía una buena fe, de familia idólatra. Pero Dios fue a buscarle y le llamó y le hizo creer en fe, crecer en fe. Le dio de su gracia para que pudiera creer. Yo no sé cómo vosotros me veis a mí. Hay algunos que me conocen desde muy pequeñito, que están aquí. No sé cómo algunos me conocen o me veis ahora, ¿no? Por fuera. Pero yo de pequeño, el domingo iba a la iglesia por la mañana y por la tarde me iba con mis amigos a jugar y como iba a lo mejor con unos vaqueros o más arreglado, me decían, ¿de dónde vienes? Pero si es domingo, ¿de dónde vienes? Claro, yo iba de la iglesia directamente y le decía a mi madre, déjame ahí con mis amigos para pasar la tarde el domingo juntos. Y por la tarde le decía a mis amigos, no, que es que, o sea, el domingo iba por la mañana y por la tarde con mis amigos, no, que he ido a ver a mi abuela. Me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía esa fe. Pero Dios me ha cambiado. No es que tengo buena fe o mala fe, sino que es su gracia en mí, que Él me ha llamado. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos. Por eso Él dijo, vosotros, id y haced discípulos. Con una persona, con una iglesia, es suficiente. Las personas buscan métodos, pero para Dios las personas son métodos.
Por esto Jesús no mostró cómo hacer el evangelismo. No llamó a los discípulos y dijo, mirar, es que el evangelismo se hace así, así se predica. Jesús no mostró eso. Jesús les enseñó a orar. No les enseñó a cómo evangelizar. ¿Qué hizo Jesucristo? No es el método, sino que cambió a la persona. Llamó a Pedro, cambió su estado espiritual. No le enseñó un método. No es evangelismo. Mira, el evangelismo se hace así, así, así. Caso A, caso B, caso C. Si te encuentras este tipo de persona, hablarles así. No. ¿Cómo hace esto posible Dios? Es por gracia. ¿El método de Dios qué es? Cambiar a la persona. No es el método, sino es la persona. Él estableció a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Así como disfrutas de que Dios está obrando en tu vida, de que Dios está contigo, se va a evidenciar su obra en ti, en tu campo. Estableció a los que Él quiso para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para quebrantar la oscuridad y sanar enfermos. No enseñó otra cosa, cambió a la persona. Las personas buscan métodos, pero para Dios, las personas son los métodos. Tú eres el método de Dios. Tú eres el origen de bendición. Dios primero te salva, después te cambia y después te usa. Así como experimento esto, lo es todo. Por eso, cuando vas al campo, ¿quién se encuentra con quién? Lo es todo. Dios primero te cambia a ti, cambia la iglesia, cambia el campo, abre las puertas para las misiones y levanta un sistema que es la torre. Esta es la forma en la que Dios hace la evangelización del mundo. Por eso os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros. Dios os ha llamado como el Abraham de esta época, en la corriente del Evangelio, bajo la corriente de la oración y en la corriente de este evangelismo. Os bendigo para que seáis la iglesia que obra y que recibe esta respuesta, que camina en esta corriente. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Os bendigo para que seáis las personas que ponéis vuestro corazón y pensamiento en el deseo de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque al igual que a Abraham le llamaste para salir de su casa y su parentela, tú nos has llamado dándonos el Evangelio en esta época para que este mensaje que salva a las personas sea restaurado. Dios Padre, gracias por tu gracia a través de la cual hemos recibido la salvación y también, Señor, estamos siendo usados por ti. Te pido, Señor, que tu obra de recreación se esté levantando en nuestras vidas, que podamos permanecer continuamente en esa corriente de evangelio, de oración y de evangelismo, Señor, en la que tú nos has llamado. Bendícenos, Señor, para que esta palabra se cumpla tal cual en nuestras vidas y campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.